Siendo las 3:03 del día 20 de julio de 2021, se procede a dar inicio a la clase de recuperación académica de la asignatura de Introducción al Estudio del Derecho del Instituto de Estudios Superiores Rosario Castellanos, correspondiente al semestre 2021-1, en su horario de 3 a 5 de la tarde. A continuación se procede a dar 5 minutos de tolerancia a los alumnos para que ingresen al aula virtual. Buenas tardes, niños, ¿cómo están? Buenas tardes, niñas, ¿cómo están? Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes, profesor. Vamos a dar inicio entonces a nuestra clase del día de hoy. A ver, Nancy, yo sé que no pudiste estar el día de ayer. ¿Pudiste repasar o tuviste acceso a la información que dimos el día de ayer? No, profesor, para nada, no. De hecho, apenas hoy voy a ponerme al corriente con este tipo de, bueno, con la clase. Ok, si tienes alguna duda te pones en contacto conmigo más tarde, por favor. Ok, Muchas gracias, profesor. sí, Nancy. Kelly, Dígame, profesor.
Kelly, platícanos, buenas tardes. Cuéntanos qué vimos el día de ayer en la clase. Ayer acabamos de verla. Ay, ¿cómo se llama? Lo de la jurisprudencia lo volvimos a retomar el día de ayer. Nos terminó de explicar las tres formas de hacer la jurisprudencia, que era la reiteración de criterios, la contraindicación de criterios, Contradicción, y la contradicción de tesis o contradicción. contradicción de criterios y su sustitución. Ok. Después empezamos ya a hablar de las demás fuentes del derecho. A ver, platícame, porque esto que estás comentando es importante. Platícame esto. ¿Qué diferencia hay entre una tesis de jurisprudencia, entre una tesis aislada? Ayer platicábamos también de la manera en que pueden ustedes consultar una jurisprudencia o un criterio a través de Internet. ¿Te acuerdas de esto? ¿Me lo puedes explicar? Sí. Bueno, nos había explicado para empezar que la tesis aislada era solamente un escrito que no era obligatorio. Un criterio. Perdón. Un criterio que no era obligatorio. Y para hacer una tesis de tesis de jurisprudencia tendrían que ser al menos 5 tesis aisladas que tengan el mismo argumento y resuelvan un caso de la misma manera. Es correcto. Esa es la primera forma de hacer jurisprudencia. A eso se conoce como jurisprudencia por reiteración de criterios. Por criterios. Ajá. ¿Qué más? Y también nos había comentado que inclusive había unos momentos en los que existía una sexta tesis, que ya era una tesis contradictoria Puede haber un sexto caso, naturalmente, en donde se contradiga el contenido de los primeros 5 criterios, pero bastará una sola tesis aislada, bastará un solo criterio para que la jurisprudencia anterior quede sin efectos. Por lo que tenía entendido, sí. No, un solo criterio no puede ser suficiente para que la tesis entonces tendrían que pasar lo mismo con las 5 tesis aisladas. Claro, tiene que haber 5 tesis aisladas, 5 criterios que contradigan al primer criterio jurisprudencial de la misma manera para que sea superado ese primer criterio. Esa segunda forma de hacer jurisprudencia se le llama por contradicción de criterios o contradicción de tesis, ¿ok? Pero un solo criterio no podría dejar sin efectos lo que 5 criterios establecieron como una verdad universal. Tiene que ser 5 criterios que contradigan de la misma manera a la tesis de jurisprudencia primaria, ¿ok? Ok, eso sí no me había quedado claro. Y luego vimos que era por sustitución. Y dijimos que esa solamente la podría hacer la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ok, ¿y cómo lo hace? Eso sí no lo anoté. Sustitución, ¿de dónde viene la palabra sustitución? No sé, cambiar. Claro, sustituir, cambiar un criterio por otro. Si la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que uno de estos criterios, algún criterio jurisprudencial es sustituido o es superado por otro, solo ellos tienen la facultad para sustituir o cambiar este criterio. Esa es la tercera forma de hacer jurisprudencia, ¿ok? Y platicamos también de la estructura del Poder Judicial Federal, ¿te acuerdas? Estructura. ¿Cómo se conforma el Poder Judicial Federal? ¿Quién está hasta arriba? Lo de la Suprema Corte, los colegiados y... me faltan dos. Exacto, vamos por partes. La Suprema Corte de Justicia de la Nación está hasta arriba. ¿Cómo se conforma la Corte? Por la Cámara de Diputados y Cámara de Senadores. A ver, no. Suprema Corte, no Poder Legislativo, no Congreso de la Unión. Sí. Okay. La Suprema Corte era la de 2 salas. No. Ajá. Sí. ¿Sí? 2 salas y un ¿cómo se llama?
Ay, ¿cómo se llama? Mm, ¿Cómo se llaman los funcionarios o las autoridades que conforman la Suprema Corte? ¿Son jueces? ¿Son magistrados? ¿Cómo se llaman? es que había uno que era como que el que tomaba la decisión, pero ahorita no me acuerdo de su nombre. No sé 11 si sí sea ministros. magistrado. No, son ministros. Son 11 Ah, ministros. ministro. ¿Ok? Ahora sí, ¿cómo funciona la Corte? Puede funcionar de dos maneras. Se supone que conforme sala y pleno. Ajá. Bueno, funciona de esas dos maneras. Quedamos que la sala era cuando solamente 5 de esos ministros se juntaban para hablar solamente de un tema en específico, bueno, sobre su materia. Y el pleno se supone que era cuando los 11 ministros se juntaban para discutir todos el mismo tema. Y ¿Y ya si sí había empate? existía, ajá, el onceavo que era el que sería un juez, ministro también. No son jueces, recuerda que son ministros. Ah, sí, El ministro. presidente de la Corte, ¿ok? El Ok, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene la última palabra. sería que tomaría la decisión. Ok. Abajo de la Suprema Corte, ¿qué juzgados hay o qué tribunales hay? Los tribunales colegiados. Ok, ¿cómo se conforman esos? Mm, ay, ¿Por jueces, por magistrados, por ministros? ¿Cómo se conforman? Esos podrían ser magistrados, Así porque es. todavía no son distritales ni estatales. No, así es por magistrados. ¿Cuántos? 3. Tres. Así es. Y abajo de los colegiados, ¿qué juzgados hay? El unitario Así es, unitarios. y el, Segundo. y el de distrito. Ok, los unitarios, ¿cómo se conforman? Por, ¿cómo se llama? Hola. Por jueces. Esos sí son por juez. No, el del distrito es por el juez. Ajá. Aquí escuchamos la clase de Kelly. Y el unitario sería por... Escuchando la clase de Kelly. mm, no, ese sí no recuerdo. maestro. Los unitarios se dividen en tres magistrados, ¿ok? Por tres magistrados. No, está trabajando en home office porque Y ahora se nos cuenta. acabó la comida en su casa y ya se ponía en el Kelly. Creo que andan ahí. Kelly. Mande. Pero a ver, sí, no Te te, puedo- Sí, es que, perdón, estoy en el trabajo, entonces sí, no te están preocupes. hablando. No te preocupes, quería ver. Entonces, ya platicamos de cómo se estructura. Platicamos de otras fuentes del derecho. ¿Qué otras fuentes del derecho aparte de la jurisprudencia hay? Bueno, ese es para empezar, es fuente formal. Y también estuvimos hablando del uso y de la costumbre. Bueno, de uso, que era la práctica que era como reiterada por el tiempo y que generaba algún derecho. Quedamos que la costumbre, ay, bueno, es que está en latín. Eso sí lo voy a leer, profesor, porque no lo sé pronunciar todavía. Tienes que aprender para el examen, pero sí está bien, adelante. Sí, Ok. inveterata con consuelo, Consuetudo. concetudo, et opinion, es iuris sed necesitatis. Inveterata consuetudo tu opinio iuris seu necessitatis. ¿Y eso qué significa en español? Que, bueno, nos había dicho que, que eso tenía dos elementos, que era la práctica reiterada con el tiempo Uh-huh. y la aceptación por la sociedad o la comunidad. Ok. También hablamos de la doctrina que viene de docto, que significa sabio, perdón, y que era el conjunto de estudios hecho por los juriconsultos, Jurisconsultos. ¿Qué son jurisconsultos? jurisconsultos, que eran los doctores en el derecho. A ver, no necesariamente doctores en derecho. Estamos refiriendo a una persona que es académico,
una Ok. persona que ha dedicado su vida al estudio de algún tema y que a lo mejor lo ha documentado a través de una obra. Por ejemplo, estos textos que yo les di de bibliografía, Introducción al Estudio del Derecho, de Eduardo García Maínez, de Miguel Villoro Toranzo, todos esos libros, todos esos textos son doctrina y son Ujú. fuente formal de derecho porque los postulados o los estudios de estos señores pueden servir el día de mañana para crear derecho. ¿Ok? ¿Qué más? Ok. Y empezamos a ver también los principios generales del derecho, Ujú. que eran todas las resoluciones que, ay, ¿qué eran? Deben ser fundadas y motivadas. Nos había dicho que en el caso de fundar nos referíamos a que deberían poner, insertar el artículo que quede en el caso que estamos hablando. Y motivar era explicar la razón por la cual quedaba en el caso en concreto. A ver, aquí te voy a interrumpir tantito porque eso es muy importante. Los principios generales del derecho no son resoluciones, son normas, son máximas de conducta que se establecen y que pueden aplicarse de manera supletoria en algunos casos. ¿En qué casos? ¿En qué materias se pueden aplicar estos principios? Mm, ¿Te acuerdas del artículo constitucional donde están previstos? el 14. Así es, en el 14. Y ese 14 constitucional en su último apartado dice que los jueces, específicamente los jueces del orden civil, cómo deben basar sus resoluciones, sus sentencias, en qué se deben de apoyar. En, ay, no, no me acuerdo. Pues en primer lugar, en la ley, si un juez de naturaleza civil va a dictar una sentencia, esta sentencia debe de estar fundada y motivada. Eso significa, fundar significa que va a insertar, va a relacionar, va a referir, va a transcribir los artículos que son aplicables al caso concreto. Y motivar es exponer esos criterios o esos argumentos lógico-jurídicos por virtud de los cuales el juez emite o dicta o pronuncia esa sentencia. Ahora, en primer lugar, estas sentencias deben estar dictadas conforme a la ley. Si son civiles, conforme a las leyes civiles. Si las leyes no me permiten fundamentar una sentencia de orden civil, entonces me voy a basar en la interpretación que es la jurisprudencia, como ya entendimos. Y si la Ok, jurisprudencia tampoco me permite dilucidar, entonces ahora sí voy a aplicar los principios generales del derecho. Está permitido por la propia Constitución. ¿Sí está claro ya o no? sí, ya mejor, profesor, gracias. Ok, ¿qué más dime? Y nos dejó unos ejemplos de ellos que, bueno, nos había mencionado el que puede lo más, puede lo menos, que nos había dicho que eran como rimas, refranes, Refranes, para que lo máximas de entendiéramos conducta. mejor. Claro. Ok. Y después, ok. Mm, pues sí, vamos a ver. Nada más. Les comenté lo que íbamos a ver el día de hoy a manera de introducción. Las reglas de interés general, algo así. No, platicamos de la pirámide de Kelsen, que es el tema de hoy. Ah, también. Vamos a hablar de la pirámide de Kelsen, de la jerarquía de las normas. ¿Ok? ¿Te acuerdas de esto? Les hablaba un poco del positivismo de Hans Kelsen. ¿Recuerdas? Más o menos de hecho, porque lo busqué, de los diferentes niveles, que en eso se incluía la Constitución, nos había dicho algo de los tratados internacionales Claro. y no me acuerdo qué más. Ok, todo esto lo vamos a ver hoy. Nada Ok. más quería saber si lo tenías claro. Ok, Ujú. gracias Kelly. Te Gracias a agradezco. usted. Ok. Niñas, ¿alguna duda de lo que vimos en la sesión anterior? ¿Queda alguna duda? Nancy, que no estuviste ayer, ¿alguna duda? A mí sí, pero ya más al rato lo contactaré, profe. Ok, está bien. Y muchas gracias, le agradezco. Ok, ¿alguien más? Bueno, entonces, vamos a iniciar con nuestra sesión hoy. Vamos a hablar, como he comentado, de la pirámide de Kelsen. Para hablar de la pirámide de Kelsen, tenemos que hacer un poquito de memoria. Cuando empezamos este curso, platicábamos justamente de estas dos corrientes llamadas Naturalismo
y el positivismo. El naturalismo y el positivismo. Recuerden ustedes que estas dos doctrinas, que estas dos corrientes filosóficas tratan de explicar el origen, la génesis del derecho desde el punto de vista filosófico doctrinal. Tanto los naturalistas como los positivistas tratan de explicar cómo se crea, cómo nace, cómo se genera el derecho desde el punto de vista filosófico. Vamos a centrar nuestra atención en estos positivistas, cuyo principal precursor fue un señor que se llamaba, mejor dicho, Hans Kelsen. Hans Kelsen, que escribió además un libro muy importante que ustedes van a estudiar, que vamos a platicar también en estas sesiones, que se llama Teoría Pura del Derecho. Es la obra más importante de Hans Kelsen. Ahí se exponen todos los principios fundamentales de este positivismo. Y en términos generales, este positivismo lo que nos va a exponer es, desde el punto de vista de estos filósofos, cómo se crea el derecho. Los positivistas nos exponen, desde su criterio, que todas las normas se generan, que todas las normas se emanan, que todas las normas tienen su génesis en una ley suprema que para efectos nuestros es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ¿Ok? Esa es la ley suprema. Todos los estados, todos los países tienen una norma suprema, tienen una constitución de la cual emanan todas sus leyes, de la cual emanan todas sus normas, que permiten, que dan pie a que existan ese cúmulo de normas que rigen en un sistema jurídico determinado. ¿Ok? Ojo, esta clasificación de las normas, esta clasificación y esta pirámide de Kelsen que vamos a exponer a continuación, se refiere a las leyes mexicanas, no a las leyes de algún otro país. Vamos a hablar de leyes específicamente aplicables en el sistema jurídico mexicano. Es importante que lo sepan. Y esta pirámide puede ser tan compleja como ustedes quieran hacerla. ¿Ok? Lo cierto es que algunos doctrinarios, algunos abogados, a lo mejor no la hacen tan extensa, tan compleja. Yo tampoco la voy a hacer tan compleja, pero tampoco la voy a hacer tan sencilla, porque ustedes ya a nivel universitario y como abogados sí tienen que saber algunas particularidades del tema. ¿Ok? Si hay alguna duda, por favor me detienen. Recuerden que este tema es para entender cuál es la jerarquía de las normas. ¿Ok? Desde el punto de vista de los positivistas. Entonces lo primero que tienen que hacer, niñas, es dibujar una pirámide. Dibujen por favor una pirámide, si es que están tomando apuntes, dibujen una pirámide grande, amplia, que a lo mejor abarque una página, no lo sé, y vamos a poner atención tanto en la parte superior de la pirámide como en la parte inferior, tanto en la cúspide como en la base de la pirámide. ¿Ok? ¿Por qué? Lo primero que tenemos que entender es que en la cúspide de la pirámide, hasta arriba, en la parte superior de la pirámide, vamos a ubicar a la ley más general, la ley que se aplica a mayor cantidad de personas, una ley que se aplique a todas las personas en un sistema jurídico determinado, en un estado determinado. Entre más arriba está ubicada la ley en la pirámide, se aplicará a más personas. Entre más abajo está ubicada una ley en esta pirámide, se va a aplicar a menos personas, hasta el punto en que lleguemos a la base, al suelo de la pirámide, y hablemos de una norma que se aplica a una persona en particular. Hablamos entonces que en la base de la pirámide, en el suelo, en el piso de la pirámide, se ubica una norma conocida como una norma jurídica individualizada. Una norma jurídica individualizada. Esa es la norma más específica que hay en nuestro sistema jurídico mexicano, una norma jurídica individualizada. Y en la cúspide de la pirámide, hasta arriba de la pirámide, en la punta de la pirámide, tiene que ubicarse la ley más general. ¿Cuál creen ustedes que sea la ley más general, niñas? ¿La Constitución? Claro está. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Claro. Cualquier persona, cualquier individuo, cualquier ser humano que se encuentre en territorio nacional, por el simple hecho de ubicarse en territorio nacional, se le va a aplicar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Todas las personas que se encuentren en territorio nacional, por el simple hecho de encontrarse en territorio nacional,
se le van a respetar, se le van a garantizar esos derechos fundamentales que están previstos en nuestra Carta Magna. Y la Constitución es más que una ley, lo vamos a ver más adelante. Entonces ya establecimos cuáles son las leyes que están tanto en la cúspide de la pirámide como en la base de la pirámide. Ya establecimos cuáles son los dos extremos. Pongan mucha atención con lo que viene a continuación. ¿Ok? Abajo de la Constitución, ¿qué creen ustedes que esté? ¿Qué tipo de normas creen ustedes que se apliquen? ¿Qué se les ocurre, niñas? ¿Un código o una ley de estado? Antes que los códigos, recuerden que los códigos son compilación de leyes. Por ahí me comentan que leyes generales, que código penal, que ley orgánica, antes que eso todavía, algo más general. Por ahí, Judith, tuvimos alguna sesión referente a esto. Antes de eso están los famosísimos. ¿Los tratados internacionales? Exactamente. Los tratados internacionales, se los estoy poniendo aquí. Están los tratados internacionales. Abajo de la Constitución Política estarán los tratados internacionales. Y aquí vamos a analizar una disyuntiva, vamos a someter a debate un tema importante, interesante. A ver, ¿ustedes qué piensan? ¿Ustedes qué creen? ¿Creen que los tratados internacionales se deban ubicar abajo de la Constitución, a la par de la Constitución o arriba de la Constitución? ¿Qué opinan ustedes? Lo que se les venga a la mente, no importa. Ahorita lo vamos a aclarar. A la par. ¿Por qué la par, niñas? Sí, es interesante esto que comentan. ¿Por qué la par? Cuéntenme. A ver, Nancy. No puede existir nada por encima de la Constitución. ¿Ok? Ahorita platicamos de eso. Nancy, Fernanda, ¿por qué dicen que la par? Cuéntenme. Me interesa conocer lo que piensan. Ok. Bueno, ahorita en lo que comentan María Fernanda y Nancy, debe de existir alguna razón por la cual me indican que la par. Pero vamos a pensar en lo siguiente. Los tratados internacionales, al ser una disposición propia, inherente al derecho internacional público, van a ser esta serie de acuerdos, que formalizan los estados, que formalizan dos países o más países. Los estados del mundo, porque tienen que ver con los derechos humanos. Justamente a eso voy a referirme a continuación. Los tratados internacionales, entonces, son aquellos acuerdos de voluntades que se celebran entre estados, entre países. Cuando dos estados o más quieren pactar, cuando dos estados o más quieren hacer un acuerdo de voluntades, entonces ese acuerdo de voluntades lo van a materializar a través de este documento, que es propiamente un tratado internacional. Cuando yo quiero tener y derecho nacional también no. Esa pregunta no te la entiendo. ¿Cómo que de derecho nacional también no? Ahorita vamos a hablar de eso. Las normas de derecho nacional solamente podrán aplicarse en un estado determinado. Por ejemplo, en nuestro derecho positivo mexicano, solamente podemos aplicar leyes mexicanas dentro de la República Mexicana. No podemos aplicar leyes extranjeras en nuestro país. Sería como invadir, como vulnerar, como quebrantar nuestra soberanía. La soberanía, entonces, va a ser esa facultad que tienen los estados para autodeterminarse, para autorregirse por sus propias reglas. Estados Unidos, Canadá, no sé, Francia, no puede obligarnos a aplicar una ley
que sea vigente en sus países, porque entonces no estarían respetando nuestro sistema jurídico, nuestro sistema de legalidad. Imagínense qué tragedia que queramos aplicar alguna ley extranjera en México. Sería vulnerar nuestras leyes, nuestro sistema de legalidad. Las leyes nacionales, las leyes mexicanas, solo pueden ser aplicadas en México. De igual manera, cada país tiene sus leyes y tiene que ser adoptadas por sus propios sistemas normativos. Entonces, cuando un Estado quiere llevar a cabo o formalizar algún tipo de relación o de acuerdo con otro, se tiene que documentar, se tiene que formular, formalizar a través de un tratado internacional. Por ejemplo, vamos a pensar en el Tratado de Libre Comercio con América del Norte, con Canadá. México quiere formar parte, México quiere incluirse en esa serie de beneficios que van a establecerse para comercializar libremente productos con América del Norte, con Canadá. Si México quiere hacerlo, entonces tiene que suscribir ese tratado internacional. Los tratados internacionales entonces se suscriben de manera voluntaria. Ningún Estado, ningún país puede obligar a otro a suscribir un tratado internacional. Esto se tiene que suscribir de manera voluntaria. Y además hay un proceso. Aquí en México y en todos los países, aquí en México hay un proceso muy particular para que México forme parte de algún tratado internacional. Uno de los candados, uno de los requisitos que se requiere para que un tratado internacional sea vigente en nuestro país es que es aprobado por el Senado, por ejemplo. El Senado tiene que dar una aprobación. Una vez que México quiere ser parte de ese tratado, de ese convenio, el Senado tiene que dar esa aprobación. Y entonces, los tratados internacionales respecto de los cuales México sea parte, también van a ser vigentes en nuestro sistema jurídico nacional. Claro que van a ser ley vigente. La pregunta entonces, retomando el tema, es si esos tratados internacionales respecto de los cuales México es parte se ubican a la par o por encima de la Constitución. Algunas me han dicho, me han respondido que la par, por el tema de los derechos humanos. Y lo respondo lo siguiente para dilucidar esta duda. Respondo lo siguiente. Imagínense ustedes que cualquier ley se ubique a la par o por arriba de nuestra Constitución. La Constitución es más que una ley. La Constitución la podemos entender entonces casi como un manual de instrucciones. Es el cimiento jurídico fundamental, es la estructura jurídica, la columna vertebral esencial en cualquier sistema jurídico, en cualquier país. La Constitución nos va a establecer no nada más cuáles son los derechos fundamentales, nos va a establecer cuáles son los poderes de la Unión. En nuestro caso, en México, la Constitución nos va a establecer que nosotros estamos regidos por 3 poderes: el ejecutivo, el legislativo, el judicial. Además, nos va a explicar cuáles son los derechos fundamentales respecto de los cuales a los ciudadanos o a las personas que estén en territorio nacional se les tiene que respetar por el simple hecho de estar en territorio nacional. Nos va a explicar muchas cosas más, cuál va a ser la política nacional que vamos a llevar a cabo para poder evolucionar como nación, qué tiene que ser el Ejecutivo Federal para proyectarnos durante su sexenio las acciones necesarias que como país debemos llevar a cabo, etcétera. La Constitución también nos dice cómo se van a hacer las leyes. Es más, la propia Constitución nos establece ese procedimiento, ese proceso, ese mecanismo mediante el cual vamos a incorporar a nuestro sistema jurídico un tratado internacional. Es más que una simple ley. Es la estructura, la columna vertebral de nuestro sistema jurídico. Ahora bien, si bien es cierto que en la Constitución se establecen los derechos fundamentales, antes conocidos como garantías individuales, y en los tratados internacionales, también hay algunos tratados internacionales en los cuales se establecen estos derechos fundamentales, que México ha suscrito naturalmente, como la Convención Interamericana de Derechos Humanos, como el Pacto de San José, como la Convención de los Derechos del Niño. Estos pactos internacionales de los cuales México forma parte, también nos indican, también nos refieren derechos fundamentales que son protegidos ya por la propia Constitución. La propia Constitución es la que incorpora esa serie de derechos fundamentales o de disposiciones internacionales que protegen esos derechos. Si la Constitución no diera permiso para que esos tratados internacionales operaran en México, esos propios tratados internacionales, aunque hablen de derechos humanos, no podrían ser parte de nuestro derecho positivo mexicano. Además,
hay otro tema importante, que es el tema de la suspensión de las garantías individuales, la suspensión de los derechos fundamentales. Así como lo oyen, ¿es posible suspender los derechos fundamentales en México? El artículo 29 constitucional nos da la respuesta a esta pregunta. ¿Ok? ¿En qué caso se puede suspender los derechos fundamentales? Y yo les pregunto, ¿qué opinan ustedes? El hecho de que se suspendan los derechos fundamentales en México, ¿ustedes creen que el hecho de que se suspendan esos derechos implicaría alguna garantía para el gobernado? Es decir, el suspender los derechos fundamentales o las garantías individuales puede ser considerada como un derecho fundamental para el hombre. Puede ser confusa esta pregunta, pero quiero saber qué opinan. ¿Qué opinan? ¿Me repite la pregunta, por favor? Es que no la entendí bien. Ok, claro que sí. El artículo 29 de la Constitución establece un supuesto. El supuesto en el cual se pueden suspender estos derechos fundamentales en territorio nacional en México. El hecho de que se suspendan los derechos humanos en México en sí mismo, ¿se puede entender este acto de suspensión de derechos humanos como una garantía o como un derecho humano? ¿Qué opinan? Puede sonar contradictorio, pero ¿qué opinan? O sea, trata de decir que si se suspende el derecho, ¿sería un derecho? Exacto, así es. Yo tengo entendido que solo se pueden suspender algunos derechos, depende de la situación, ¿no? Porque no se le pueden quitar los derechos humanos a nadie. Pero no sé si, no le entiendo muy bien a su pregunta, pues dice que si se suspende un derecho es un derecho. Exacto, esa es la pregunta justamente. ¿Qué opinan? Si la propia Constitución está permitiendo que en algunos casos urgentes se puedan suspender los derechos humanos, ¿esa suspensión en sí misma constituye un derecho fundamental? ¿El hecho de suspender nuestros derechos básicos es un derecho básico en sí mismo? Es confuso. Sí, es muy confusa, profe. Yo no la entiendo muy bien. Ok, Perdón. otra vez, no importa. La Constitución prevé ciertos derechos fundamentales. ¿Estás de acuerdo? Sí. Ok. El artículo 29 constitucional prevé que en algunos casos urgentes, esos derechos fundamentales pueden ser suspendidos. ¿Vamos bien? Sí, profe. Ok. ¿Tú crees que esa suspensión de derechos fundamentales en sí misma sea un derecho? Por ejemplo, profe, cuando se les quitó, por ejemplo, los derechos a los presos, ¿no? Que no pueden ir a votar. Eso es una suspensión No. de los derechos políticos. Ok. Derechos fundamentales, como el derecho, por ejemplo, a la libertad de tránsito, lo que se conoce como garantías individuales. El hecho de que la Constitución prevea la suspensión, por ejemplo, de la libertad de tránsito, esa suspensión de ese derecho, ¿puede ser un derecho en sí mismo? ¿Qué es más importante? ¿Proteger los derechos fundamentales de los gobernados o de las personas que se encuentran en territorio nacional o proteger la subsistencia misma del Estado? ¿Qué creen que sea más importante? ¿Qué es más importante? Que una persona se adolezca, le diga a algún juez federal, una autoridad violó mi derecho de libertad de tránsito. ¿Será más importante proteger el derecho de la libertad de tránsito de una persona o la existencia misma del Estado? Yo creo que la existencia misma del Estado, ¿no? Correcto. ¿Por qué? Porque como dice, o sea, si esa persona va y dice, es que están violentando
no sé, mi libertad. Y el juez ve lo contrario, ¿no? O sea, ay, es que no, estoy muy hecha bolas, profe. No, está bien lo que está diciendo, vas bien, inténtalo, está bien. Ok. Y por ejemplo, no sé, si ese derecho perjudica al Estado, obviamente, bueno, yo así lo entiendo, ¿no? Ajá. Obviamente no va a beneficiar a una sola persona, sino al Estado, no sé, Exacto, no exacto. sé. Es más Ajá, importante el ok. interés de todos como Estado, de la colectividad. Es más importante el interés de todos que el de una sola persona. ¿A qué me estoy refiriendo? ¿Se imaginan? En la Constitución, váyame siguiendo de la mano. Si Profe, se... Sí, sí, adelante, adelante. perdón por interrumpirlo, es como ahorita con lo del COVID, de que no, pues a todos nos encerraron en nuestras casas, ¿no? Claro. Y, por ejemplo, nos violentaron un derecho al libre, pues, estar fuera, ¿no? Ajá, ajá. Pero el estar encerrados nos beneficia a todos porque, pues, no Claro, nos vamos a estar contagiando, ¿no? Podría claro. decirse. Así es, por ahí va. Pues nos violentan un derecho para que la sociedad permanezca bueno, algo así. Para que la No sé. sociedad subsista, claro, claro, muy bien, así eso voy. Déjenme aclararles esta idea que es confusa. A ver, la Constitución dice, estos derechos fundamentales se le van a respetar a todas las personas por el simple hecho de estar en territorio nacional. Partamos de esa idea. ¿Quién me va a proteger esos derechos fundamentales? ¿Quién me lo va a garantizar? Pues el Estado. El librito, la Constitución dice que el Estado me tiene que garantizar por lo menos la subsistencia de esos derechos, por el simple hecho de estar en suelo mexicano. ¿Ok? Pero si no existiera el Estado, entonces, ¿quién me va a proteger esos derechos? Nadie. Nadie. Imagínense, exacto, imagínense que de repente somos conquistados por algún país, por España, por Francia, por Alemania, por Canadá, por quien ustedes quieran. El Estado mexicano dejaría de existir, la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos dejaría de existir y por ende esos derechos ya no podrían ser protegidos. Es más importante entonces proteger la existencia misma del Estado que el derecho de una sola persona o de unos cuantos. Por eso, la suspensión de las garantías individuales previstas en el 29 también está considerada como un derecho fundamental. El hecho de que se prevea esta suspensión en casos urgentes por el beneficio de todos, como protege el Estado, tácitamente nos está protegiendo a todos los ciudadanos. Les voy a poner un ejemplo. La única ocasión que ha ocurrido esto en México es en la Segunda Guerra Mundial. ¿Sí? Sí se han suspendido los derechos fundamentales en México. Solo en una ocasión, en la Segunda Guerra Mundial. Nosotros como Estado mexicano siempre hemos adoptado una postura en temas relativos a la guerra. Hay una doctrina que se le conoce como la doctrina Monroe. Esta doctrina establece pues que tenemos que mantener una posición de neutralidad frente a los conflictos internacionales. México no se mete. En el tema de la Segunda Guerra Mundial, México optó por acatar esta doctrina Monroe. México no se quería meter en los conflictos que se suscitaron entre el eje de Berlín-Roma-Tokio y los aliados. Yo no me meto. Yo no quiero conflictos. Hasta que ocurrió algo. Los alemanes, en el 45 justamente, 44-45, los alemanes empezaron a atacar a unas embarcaciones veracruzanas, mexicanas. A lo mejor una vez lo toleraron. Dos, bueno, ya hay un foco ahí rojo. ¿Por qué me estás atacando? ¿Por qué los alemanes están tomando esta postura? Ya el tercer buque que atacaron, pues ya México naturalmente tenía que tomar una postura. Y yo no puedo permitir que siga ocurriendo esto. Entonces, en ese momento, bajo la tutela del presidente Manuel Ávila Camacho, se emitió un decreto donde se suspendieron las garantías individuales en México. Es el único caso documentado en nuestra historia. ¿Por qué? Pues porque México estaba siendo atacado ya. Lo tuvimos que tomar como una agresión formal por parte del Estado alemán. Y México envió algunas tropas a algunos países para que tomaran parte en este movimiento. De ahí las historias como el Escuadrón 201, etcétera. ¿Ok? Es el único caso. ¿Se imaginan que México hubiera sido vulnerado? ¿Se imaginan que México hubiera sido destituido? ¿Que hubieran atacado la soberanía? ¿Que hubieran conquistado México?
pues nuestro Estado no existiría, ya no habría nada, ninguna garantía individual que proteger. Por eso los tratados internacionales que tratan de temas de derechos humanos no pueden estar por encima de la Constitución, ni siquiera a la par. No podemos supeditar ningún tratado internacional, no podemos condicionar ningún tratado internacional, porque de ninguna manera se puede contradecir la Constitución. Ninguna ley, incluso un tratado internacional, no puede contradecir a la Constitución misma. Eso no es posible. Y hay dos palabras que me interesa que entiendan. ¿Qué es inconstitucional y qué es inconstitucional y qué es anticonstitucional? Son dos palabras totalmente diferentes. Anticonstitucional significa que va en contra de la Constitución. Una ley o un acto que va en contra de la Constitución. Inconstitucional significa que no está previsto en la Constitución. Inconstitucional significa que no está previsto en la Constitución. ¿Ok? Entonces, ningún tratado internacional puede estar a la par o por encima de la Constitución. En nuestro sistema jurídico mexicano no puede haber ninguna ley que contradiga el sentido de la Constitución. Por eso no puede haber nada más arriba, porque la Constitución establece nuestro sistema jurídico, es la columna vertebral. Sí, después de la Constitución. Si México opta por adoptar un tratado internacional, pues adelante, siempre y cuando no contradiga. Además, los tratados internacionales no hablan de todos los temas que prevé la Constitución. La Constitución habla de nuestra forma de gobierno, cómo se divide nuestro territorio, cómo se divide nuestra población, cuáles son las facultades de nuestros poderes, y los tratados de derechos humanos, o que versan respecto a estos derechos fundamentales, solamente hablan sobre eso. De ninguna manera podrían suplir el resto de los temas que sí están previstos en la Constitución. Conclusión: los tratados internacionales siempre estarán un eslabón abajo de la Constitución misma. ¿Alguien tiene alguna duda de esto que acabamos de exponer? No, profe. Quedó claro. ¿Me podría repetir qué es anticonstitucional, por favor? Sí, claro. Anticonstitucional significa un acto, una ley que va en contra de la Constitución. Inconstitucional es que no está previsto en la Constitución. Y anticonstitucional significa que contradice la Constitución. ¿Sí está claro? Ok. Sí, gracias, profe. Ok. Bueno, entonces ya vamos haciendo nuestra pirámide. En la cúspide ya sabemos que está la Constitución. Abajo están los tratados. Y para reforzar esto que estamos diciendo, vamos a platicar de el fundamento constitucional que habla justamente de estos tratados internacionales. Ahora que ya sabemos que la Constitución está por encima de los tratados internacionales, antes la Constitución era confusa al hablar de estos temas. Antes la Constitución decía que la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos, los tratados internacionales y las leyes que de ella emanen van a ser la ley suprema en nuestro país, lo cual se prestaba a confusiones, porque algunas personas podían entender que las leyes que emanan de la Constitución y que los propios tratados estaban a la par de la Constitución, cosa que, como ya mencionamos, no es posible. Y aquí es donde pueden ustedes observar cuál es la importancia tan extrema de la jurisprudencia. Esta redacción es confusa, entonces tuvo que intervenir la Corte a través de lo que ya conocimos y ya explicamos como una jurisprudencia. La Corte tuvo que emitir una jurisprudencia para subsanar esa interpretación confusa de la Constitución. La Suprema Corte, a través de una jurisprudencia, aclaró, interpretó este artículo, exponiendo que los tratados internacionales jamás podrán estar por encima de la Constitución. Y vean cómo la jurisprudencia es tan fuerte que provocó además una reforma a nivel constitucional para que se aclarara en la propia Constitución que los tratados internacionales nunca van a estar encima de la Constitución. ¿Alguien tiene a la mano, por favor, el artículo 133 de la Constitución? ¿Alguien puede leer, por favor, el artículo 133?
Yo lo leo, profe. Adelante. Deme un segundito. Ok. Dice, artículo 133. Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República con aprobación del Senado, serán la ley suprema de toda la Unión. Los jueces de cada entidad federativa se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que puedan haber en las constituciones o leyes de las entidades federativas. Fíjense qué importante es esto que acaba de leer Nancy. Ya quedó clarísimo que la Constitución está por encima. ¿Y cómo fue reformado ese texto constitucional? Lo único que cambió, fíjense cómo lo aclara el propio 133, que estén de acuerdo con la misma. Con esa simple frase, la Constitución, los tratados internacionales y las leyes que estén de acuerdo con la misma. ¿Con qué? Pues con la propia Constitución. Ahí ya estamos estableciendo claramente que ni los tratados ni las leyes pueden contradecir a la Constitución para formar parte de nuestro sistema jurídico nacional. Aclarada está la duda. Nada puede estar por encima de la Constitución, ni siquiera un tratado internacional que hable de derechos humanos. ¿Ok? ¿Alguna duda de esto que estamos comentando? No, profe, gracias. Ok. Recuerden que los estados también tienen sus constituciones locales. Naturalmente no pueden contradecir, ninguna ley mexicana puede contradecir la Carta Magna, sería anticonstitucional, se estaría desapegando del estado de legalidad. ¿Ok? Bueno, entonces ya platicamos que hasta arriba, en la cúspide de nuestra pirámide, vamos a ubicar a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, abajo estarán los tratados internacionales, naturalmente de los cuales México se aparte, y abajo de los tratados, ¿qué creen que haya? ¿Qué creen que sigue en nuestra pirámide, abajo de los tratados? Algo que ya platicamos, que se aplica de manera general. Platicamos la clase pasada. Que es obligatoria para todos los tribunales una vez. ¿La jurisprudencia? Así, muy bien. La jurisprudencia. Una vez que se crea un criterio llamado tesis de jurisprudencia, es obligatoria para todos los tribunales subsecuentes, para todos los tribunales o autoridades que están abajo de ella, jerárquicamente hablando. Por lo tanto, ya tenemos 3 eslabones, 3 escalafones de nuestra pirámide de Kelsen. Hasta arriba estará la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Abajo están los tratados internacionales. Y abajo está la jurisprudencia. ¿Y en qué ley se regula la jurisprudencia? Ya lo platicamos también. Pues en la ley de amparo. En la ley de amparo, en los artículos 215 a 230 de la ley de amparo. Como en los artículos 215 a 230 de la ley de amparo se regula todo lo referente a la jurisprudencia, entonces la ley de amparo estará en tercer lugar por el tema de la jurisprudencia, porque ahí se regula. Entonces, hasta arriba está la Constitución, después vienen los tratados, después viene la ley de amparo por el tema de la jurisprudencia. ¿Y después qué viene? ¿A alguien se le ocurre? Lo que se les ocurra, no importa, niños. ¿Podrían ser las leyes? Claro, ¿qué tipo de leyes? ¿Las leyes orgánicas? ¿Leyes qué, perdón? ¿Orgánicas? Antes. Unas leyes que se llaman leyes ordinarias. Después siguen las leyes ordinarias. Y las leyes ordinarias, a su vez, se pueden dividir en 3. Leyes federales, leyes locales y leyes municipales.
Leyes federales, leyes locales y leyes municipales. Ese es el siguiente eslabón de nuestra pirámide, el siguiente escalafón. Las leyes ordinarias, que a su vez se pueden dividir en tres: leyes federales, locales y municipales. ¿Cuál es cuál? Las leyes federales son esas leyes que se van a aplicar en toda la República Mexicana. Ejemplo: Ley Federal del Trabajo, es una ley federal, se aplica en toda la República Mexicana. Ejemplo: Código de Comercio. El Código de Comercio es una ley que se aplica en toda la República Mexicana. ¿Okay? Ejemplo: Ley del Impuesto sobre la Renta, Código Fiscal de la Federación, Código Nacional de Procedimientos Penales. Esas leyes, como son federales, se aplican en toda la República Mexicana. No hay una ley especial para cada estado, ¿ok? Las leyes locales sí. Las leyes locales son las leyes que se aplican en cada estado, ¿ok? En el estado de Guadalajara, en el estado de Guanajuato, en el estado de Baja California, en el estado de Yucatán. Hay leyes que son locales. Por ejemplo, los códigos civiles. Cada estado tiene su propio código civil. Código civil para la Ciudad de México, por ejemplo, que ya es considerado un estado más. Código civil para Sinaloa. Código civil para Yucatán. Esas son las leyes locales, las que se aplican en cada estado. Y después vienen las leyes municipales. Las leyes municipales, todavía más específicas, se aplican en cada municipio. Por ejemplo, el Estado de México, todos los estados están divididos en municipio. Vamos a pensar en el Estado de México. Vamos a pensar en el municipio de Tlalnepantla de Vaz. Vamos a pensar en el Estalco de Coacalco de Berriozábal, municipio de Coacalco de Berriozábal. ¿Ok? Naucalpan de Juárez. Leyes hechas específicamente para que se apliquen en un municipio. Hay impuestos que solo se cobran en algunos municipios. Son leyes municipales. Esos impuestos están previstos en leyes municipales. ¿Tienen alguna duda de esto que acabo de comentar? No, profe. Ok. Entonces, recapitulo. En la cúspide de la pirámide está la Constitución. Abajo están los tratados internacionales. Abajo está la ley de amparo. Después siguen las leyes ordinarias, que se dividen en tres: federales, locales o municipales. Después de esto, ¿qué sigue? Las leyes generales. Las leyes generales, a su vez, se pueden dividir en dos: leyes orgánicas y leyes estatutarias. Las leyes generales, a su vez, se pueden dividir en dos: leyes orgánicas y leyes estatutarias. ¿Ok? ¿Cuál es cuál? Las leyes orgánicas, así como existe una parte orgánica en la Constitución, las leyes orgánicas van a establecer cuáles son las facultades que puede llevar a cabo una autoridad, como la parte orgánica de la Constitución, que establece cuáles son las facultades del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, del Poder Judicial. Las leyes orgánicas me van a explicar cuáles son esas facultades que puede llevar a cabo una autoridad. Por ejemplo, hay una ley que se llama Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Si yo quiero saber, por ejemplo, cómo se conforma el Poder Judicial local aquí en la Ciudad de México, tengo que revisar esa ley. Y esa ley me va a establecer, pues hay juzgados y hay jueces civiles. Hay tribunales, juzgados que son penales. ¿Ok? Hay otros organismos y hay otras autoridades que pertenecen a este tribunal superior. Por ejemplo, las salas civiles, los tribunales superiores, el superior jerárquico. Hay salas civiles, hay salas penales. ¿Cuáles son las atribuciones? ¿Cuáles son las facultades que cada uno de estos órganos puede llevar a cabo? Eso me lo explica una ley orgánica. ¿Ok? Entonces, Sí, adelante.
entonces esta explica la función de cada persona, bueno, De estas autoridades. de las autoridades. Ajá, así es, de autoridades. Eso explican las leyes orgánicas, las facultades de estas autoridades. Si yo quiero saber cuáles son las facultades de un órgano de gobierno, de una institución, porque el tribunal es una autoridad, es una institución, ¿qué sí puede hacer el tribunal? Todo esto atiende a un principio que ya les expliqué, que se llama principio de legalidad y que se puede entender desde dos puntos de vista, desde el punto de vista de las autoridades y desde el punto de vista de los particulares. ¿Qué dice este principio de legalidad que ya les platiqué? De nueva cuenta lo repito. Los particulares somos libres de hacer cualquier acto, podemos hacer lo que queramos, siempre y cuando no desobedezcamos las leyes, ni el orden público, ni las buenas costumbres. Los particulares tenemos esa libertad de actuar como queramos, siempre y cuando no desobedezcamos la ley, ni las disposiciones de orden público, ¿ok? Ni las buenas costumbres. Para las autoridades es justamente al revés. Las autoridades solamente pueden llevar a cabo aquellos actos que expresamente les permite llevar a cabo la ley. Las leyes les van a indicar a las autoridades qué es lo que sí pueden hacer. Si alguna autoridad hace algo que no le permita hacer la ley, está violando este principio de legalidad y en consecuencia ese acto de la autoridad va a ser ilegítimo. Ya lo había explicado, pero es muy importante. ¿Entienden todos el principio de legalidad? Ok. Entonces entiendo que sí. Entonces las leyes orgánicas van a explicar cuál es el alcance, cuáles son esas facultades que tienen estos órganos de gobierno y de igual manera los estatutos, las leyes estatutarias también. Los estatutos, por ejemplo, hay estatutos de gobierno, el Estatuto de Gobierno de la Ciudad de México, también van a establecer cuáles son las facultades de algunas autoridades, como de los congresos locales, por ejemplo, el Estatuto de Gobierno para la Ciudad de México. Esos estatutos me van a explicar cuáles son también las facultades que pueden hacer estas autoridades locales. Para eso sirven las leyes orgánicas y las leyes estatutarias. ¿Alguien tiene alguna duda de esto que estoy comentando? No, profe. ¿Me repite lo de las leyes estatutarias, por favor, profe? Sí, claro. Los estatutos también nos van a indicar cuáles son las facultades que pueden hacer o que pueden ejecutar algunos órganos de gobierno. El Estatuto de Gobierno para la Ciudad de México, qué pueden hacer algunos de los poderes del Estado de la Ciudad de México o del Estado de México, según sea el caso. ¿Sí está claro? Sí. Ok. Entonces, fíjense cuántos llevamos ya. La Constitución, los tratados internacionales respecto de los cuales México es parte, ley de amparo, leyes ordinarias que a su vez se dividen en federales, locales y municipales, leyes generales que pueden ser orgánicas, que pueden ser estatutarias. ¿Qué hay abajo? Si se fijan, conforme va avanzando la pirámide hacia abajo, las leyes se van haciendo más se van haciendo más específicas. Hasta arriba es lo más general, hasta abajo es lo más especial, es más específico cada vez esto. Abajo entonces de estas leyes generales nos vamos a encontrar con unas que se llaman resoluciones legislativas. Abajo vienen las resoluciones legislativas. Abajo vienen las resoluciones legislativas. ¿Cuáles son las resoluciones legislativas? Vamos a hablar, por ejemplo, del Congreso de la Unión. Si el Congreso de la Unión tuviera que emitir algún tipo de decisión a través, formalmente, de una resolución, aplicamos estas resoluciones legislativas. Por ejemplo, cuando se propone una iniciativa de ley y esa iniciativa de ley es aprobada por la Cámara de Diputados, ¿cómo lo va a aprobar? ¿Cuál es el acto formal por virtud del cual
esta Cámara de Diputados va a emitir formalmente su aceptación, su aprobación de esta propuesta de ley, pues a través de una resolución legislativa. Son esas resoluciones, esas decisiones que se materializan por parte del Congreso a través de una resolución. ¿Sí está claro o no? ¿Me lo podría repetir, por favor, profe? Sí, claro que sí. Cuando el Congreso de la Unión, cuando el Poder Legislativo tiene que materializar una decisión a través de un documento, a través de una ley, a través de una resolución, se emiten estas resoluciones legislativas. ¿Ok? Vamos a pensar que la Cámara de Diputados tiene que aprobar o aprobó en la parte general una propuesta de ley, una iniciativa de ley. En papel, ¿cómo lo tiene que hacer? Pues tiene que emitir una resolución, tiene que resolver, va a emitir una resolución legislativa. Esas resoluciones mediante las cuales el Poder Legislativo decide aprobar, emite formalmente un acto legislativo. ¿Sí está claro o no? Sí, profe. Ok. Entonces, después de estas resoluciones legislativas, nos encontramos con otras leyes que son los reglamentos del Congreso. Reglamentos del Congreso. Si, por ejemplo, el Congreso de la Unión emite una resolución legislativa, aprueba en la parte general alguna propuesta de ley, y a lo mejor se tiene que explicar esa resolución, los reglamentos del Congreso nos van a servir para explicar la manera en que se deben aplicar o la manera en que funciona esa resolución legislativa. Si el Congreso emite una resolución legislativa donde aprueba en la parte general una iniciativa de ley y quiere explicar cuál es el alcance de esa aprobación, lo va a explicar a través de un reglamento emitido por el Congreso. ¿Sí está claro? Sí, profe. Ok. Sí, profe. Ok. Abajo de los reglamentos del Congreso hay otras disposiciones que se conocen como decretos de urgencia. Decretos de urgencia. Los decretos, ¿qué son? En términos generales, los decretos son disposiciones de trámite. Cuando el Congreso tiene que emitir alguna resolución o alguna norma que tenga que resolver algún trámite en lo general, se emite un decreto. Y los decretos de urgencia en particular resuelven situaciones que deben de ser atendidas inmediatamente. Por ejemplo, el día 21 de julio de 2021 se suspenden las labores del Congreso de manera urgente debido a las disposiciones sanitarias en materia de pandemia de COVID-19 por el riesgo inminente a la salud. Son disposiciones de trámite que tienen que ser resueltas de manera inmediata, que solamente afectan, que solamente tienen observancia en este campo de aplicación que es el Congreso, solamente le afectan al Congreso, solamente rigen o aplican para el Congreso de la Unión, dentro de esa esfera jurídica, nada más. ¿Sí está claro? Sí, profe. Ok. Abajo de los decretos de urgencia hay otros decretos que se les conoce como decretos legislativos. Decretos legislativos. De igual manera, recuerden ustedes que los decretos, como lo hemos mencionado, son simples disposiciones de trámite. Cuando el Congreso tiene que emitir alguna disposición de trámite que solamente va a ser aplicado al Congreso, emite un decreto legislativo. El día 12 de julio de 2021 se declaran suspendidas las actividades del Congreso de la Unión porque es el Día del Abogado. Pues es una disposición de trámite. Simplemente está resolviendo día inhábil. No es tan importante como una resolución legislativa. Solamente va a afectar al Congreso. Ni tampoco es tan relevante
atenderla como un decreto de urgencia. ¿Sí está claro o no esto que estamos platicando? Sí, profe. Muy bien. Bueno, a partir de este momento quiero que ustedes presten especial atención a esto. Hasta arriba está la Constitución. Abajo tenemos a la ley, a los tratados internacionales, perdón. Abajo tenemos a la ley de amparo. Y todo lo demás, todo esto que estamos exponiendo, como ustedes lo han notado, son disposiciones normativas que son emitidas directamente por el Congreso de la Unión. Formalmente, de nuestros tres poderes, ¿quién tiene las facultades o quién tiene la facultad de hacer leyes? Pues solo el Congreso. Por eso, después de la ley de amparo, que es el tercer eslabón general, si se fijan, estamos hablando de normas, de reglas emitidas por el Congreso. Entonces, hasta arriba van a estar esas normas o esas reglas que emite formalmente el Congreso, porque es la autoridad competente en la República Mexicana para hacer leyes, para emitir leyes. Después de estos últimos que mencionamos, que son los decretos legislativos, vamos a referir ahora cuáles son las reglas o las normas que puede ejecutar o que puede emanar el Poder Ejecutivo. Ojo con lo que estoy diciendo, el Poder Ejecutivo no puede emitir leyes, no está dentro de sus facultades, tampoco el Poder Judicial, pero eso no quiere decir que puedan emitir reglas que sean aplicables específicamente dentro de su campo o algún tipo de resolución. La autoridad facultada para emitir resoluciones en principio, pues es el Poder Judicial a través de sus sentencias, pero eso no quiere decir que ni el legislativo ni el ejecutivo pueda emitir resoluciones. No está emitiendo leyes, pero son disposiciones normativas que tienen observancia dentro de su esfera jurídica. Entonces, a partir de este momento vamos a hablar de reglas, de normas referentes al Poder Ejecutivo. Son emitidas por el Poder Ejecutivo, por el Poder Ejecutivo. Vamos hacia ello. ¿Ok? Claro que sí. Y vamos a empezar... Perdón, ¿y estas reglas y normas también están en la pirámide? Claro. Ok. Es lo que sigue de la pirámide, es lo que sigue de la pirámide. Nos quedamos entonces en los decretos legislativos. Abajo de los decretos legislativos, ahora sí, ya vamos a hablar de lo que sigue en la pirámide, que son actos formalmente emitidos por el Ejecutivo. Vamos a empezar hablando de algo importantísimo, que son los reglamentos. Los reglamentos. Ya lo referimos en la sesión anterior. Los reglamentos son expedidos única y exclusivamente por el presidente de la República, solamente el Poder Ejecutivo Federal. Solamente el Poder Ejecutivo tiene esta facultad de emitir reglamentos, nadie más. La facultad reglamentaria está prevista en el artículo 89, fracción primera de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Allí está prevista esta facultad. Si esta facultad no estuviera prevista en ese artículo, el Poder Ejecutivo no podría emitir reglamentos. ¿Ok? Y como mencionamos ayer, es menester explicar para qué sirven los reglamentos. Recordemos que las leyes solamente pueden ser hechas formalmente por el Poder Legislativo. Entonces, ¿qué son los reglamentos y para qué sirven? Bueno, pues los reglamentos, el alcance de los reglamentos solamente implica aclarar cómo es que se va a aplicar una ley. Los reglamentos de ninguna manera pueden modificar el contenido de una ley. No pueden adicionar el contenido de una ley. No pueden variar ni pueden contradecir una ley, porque eso no está dentro de las facultades del Ejecutivo. Solo el Legislativo puede hacer eso. Entonces, los reglamentos nos van a explicar, eso sí, nos van a explicar cómo funciona, cómo se debe de aplicar una ley. Por ejemplo, ya lo comentamos el día de ayer, vamos a hablar de una ley federal, que es la famosa... ok, a esto vamos. ¿Por qué los reglamentos no pueden entonces variar, modificar, adicionar el contenido de una ley? Porque
dentro de nuestros tres poderes de la Unión, ejecutivo, legislativo y judicial, solamente el poder legislativo es el único poder que está facultado para hacer leyes, para modificarlas, para adicionarlas, para variarlas. El ejecutivo no. El ejecutivo se dedica a otro tipo de cosas, que ya platicaremos. Incluso llevarán ustedes una materia que se llama Derecho Administrativo, como ya platicamos, donde van a poder establecer y conocer cuáles son esas facultades del Ejecutivo. El Ejecutivo se encargará entonces de la política nacional a través de sus secretarías de Estado, materia ecológica, materia de economía, materia de inversión extranjera, el campo. Eso es lo que hace el Ejecutivo, pero el Ejecutivo no puede hacer leyes, porque esa facultad está reservada para el Congreso. Artículo 73 constitucional, donde vienen las facultades del Congreso. ¿Ok? ¿Sí quedó respondida la duda, María Fernanda? Entonces, profe, después de los decretos legislativos, quien los crea sería el Ejecutivo. No, después de los decretos legislativos siguen los reglamentos. Ahora sí. Y esos son creados por el Ejecutivo. Exacto. Ok. Gracias, profe. Claro que sí. Después entonces de los decretos legislativos, en nuestra pirámide sigue el reglamento. Ok, perfecto. Siguen los reglamentos. Estos reglamentos que solamente puede emitir el Poder Ejecutivo. Les comentaba entonces que el reglamento, ¿para qué sirve? Sirve para explicarnos cómo es que se debe de aplicar una ley. Y les ponía como ejemplo esta famosa ley del impuesto sobre la renta, por decir algo. La ley del impuesto sobre la renta es una ley federal emitida por el Congreso. La ley del impuesto sobre la renta nos va a explicar qué es el impuesto sobre la renta. Yo, ley del impuesto sobre la renta, te voy a explicar qué es eso. ¿Qué es ese impuesto sobre la renta famoso? ¿En qué casos se tiene que cobrar? ¿En qué casos no se tiene que cobrar? ¿Cuáles son las personas obligadas a pagar este impuesto? Eso lo explica la ley. Pero da la casualidad de que la ley del impuesto sobre la renta no me explica cómo calcular ese impuesto. Entonces el Ejecutivo puede emitir un reglamento, que sí existe naturalmente, reglamento de la ley del impuesto sobre la renta. Eso sí existe. Reglamento de la ley del impuesto sobre la renta. Ese reglamento me va a explicar cuáles son las operaciones aritméticas que tengo que llevar a cabo para calcular el impuesto en cualquiera de sus diferentes supuestos. Oye, que existe un impuesto sobre la renta por enajenación, por adquisición. Ah, eso lo dice la ley, pero no me explica en ningún momento cómo calcularlo. El reglamento sí. El reglamento me va a explicar cómo calcular cada uno de esos supuestos que está establecido en la ley. Para eso sirven los reglamentos. Si está claro, no les quiero poner más ejemplos para no hacer las bolas, pero si está claro esto que les estoy comentando. Sí, profesor. Muchas gracias, qué bueno. Bueno, entonces, esto ya son facultades o son normas que expide formalmente el Poder Ejecutivo. Quedamos entonces que después en nuestra pirámide, ahora sí, regresando a nuestra pirámide, después de los decretos legislativos se ubican los reglamentos. Los reglamentos, ¿ok? ¿Qué hay abajo de los reglamentos? ¿Qué hay abajo de los reglamentos? Bueno, hay otras normas que se les conoce como decretos supremos. Decretos supremos. Decretos supremos. Que son justamente resoluciones de trámite que solamente van a ser aplicables en esta esfera jurídica, administrativa, que solamente van a ser aplicables a este Poder Ejecutivo. Recuerden que los decretos son resoluciones de trámite. El día de mañana no hay labores porque también es día del abogado. Pues a través de los decretos se puede establecer este tipo de resolución de trámite. Esto es sencillo, creo que no hay mayor explicación. Abajo de estos decretos supremos, ¿qué hay? Unas resoluciones que se llaman resoluciones administrativas. Abajo nos vamos a encontrar con las resoluciones administrativas.
¿Qué son estas resoluciones administrativas? Que también son conocidas como resoluciones supremas en la doctrina. Las resoluciones administrativas. Bueno, las resoluciones administrativas son resoluciones que emite el propio presidente de la República. Si, por ejemplo, alguien en ejercicio de su derecho de petición le plantea algún tipo de petición, justamente dicho, al presidente de la República, el presidente tiene que contestar por escrito, de manera fundada y motivada. Todos tenemos derecho para pedirle a las autoridades, de manera pacífica, respetuosa y por escrito, cualquier tema. Podemos hacer valer este derecho de petición. Podemos pedirle algo a la autoridad. Este derecho de petición está consagrado en el artículo 8 de la Constitución. ¿Ok? Y entonces, si le pedimos algo al presidente, el presidente tendrá que responder de la misma manera, por escrito, de manera fundada y motivada. Ya quedamos que fundamentar significa aplicar, insertar los artículos aplicables al caso concreto, y motivar significa exponer esos razonamientos lógico-jurídicos por virtud de los cuales se llega a esa decisión. ¿Ok? ¿Hasta aquí hay alguna duda? Creo que todo está claro. ¿Por qué hay tantas versiones o interpretaciones de la pirámide de Kelsen? Yo les comenté, no, claro, otra vez entonces lo repetimos. ¿Por qué hay tantas versiones o interpretaciones? Como les comentaba al principio de la clase, porque hay muchas normas en nuestro sistema jurídico mexicano. Entonces, hay doctrinarios, hay abogados que pueden no referir todas las leyes en una misma pirámide. Esta pirámide, como yo les comentaba al principio, la podemos hacer sencillísima o la podemos ir haciendo cada vez más compleja. En la medida en que ustedes incorporen más reglas o más normas a la pirámide, pues puede hacerse más compleja la pirámide de Kelsen. Lo cierto es que para hablar de la jerarquía de las normas, tratamos de abarcar la mayor cantidad de normas posibles para que ustedes tengan noción de esta justa jerarquía de las leyes. Justamente por eso. ¿Ok? Y por ahí Nancy me dice que no está claro, entonces lo vamos a repetir. Después de los reglamentos, platicábamos que estaban los decretos supremos, que son simples resoluciones de trámite. Después de las resoluciones de trámite, están las famosas resoluciones supremas. Las resoluciones supremas... Nancy. Perdón, profe. Sí, adelante. No, lo que pasa es que ya ve que preguntó que si había alguna duda y yo puse que no. Ah, ok, perdón. Pensaba que no había... No, pero sí, muchas gracias. Ok. Profe, Sí. ¿no eran resoluciones administrativas? Sí, resoluciones administrativas o resoluciones supremas, así se les conoce. ¿Ok? Sí, profe. Ok. Bueno, entonces continuamos con nuestro tema. Después de las resoluciones supremas o resoluciones administrativas, nos vamos a encontrar con las resoluciones que emiten las secretarías de Estado. Ojo con esto que les voy a explicar. Cuando yo les exponía el tema del derecho administrativo, yo les comenté que había dos tipos de administración pública. Eso lo van a estudiar ustedes en derecho administrativo. Hay dos tipos de administración pública. La administración pública centralizada y descentralizada. La administración pública centralizada, en términos generales, está conformada por el presidente de la República, es la cabeza del Poder Ejecutivo, el fiscal general de la República, que se le conoce como el abogado de la nación, y también por las secretarías de Estado. El presidente de la República no puede hacer todo él mismo, necesita el auxilio de estos órganos, necesita el auxilio de su gabinete, de estas secretarías de Estado. En otros estados, en otros países, al gabinete de los jefes de Estado se les conoce como ministerios. En otros países podemos hablar del Ministerio de Educación, del Ministerio de Seguridad, etcétera. Aquí en México se les conoce como secretarías. Y las secretarías dependen directamente del presidente de la República. Cada una de las secretarías
se va a abocar de un tema en particular, un tema que debe ser conocido, resuelto y atendido por el Poder Ejecutivo, como el tema de la salud, está la Secretaría de Salud, como el tema del campo, la Zagarpa famosa, como el tema del medio ambiente y los recursos naturales, la Semarnat, como el tema económico, la Secretaría de Economía. Esas son las Secretarías de Estado, dependen directamente, reciben instrucciones directas del presidente de la República, cada uno de estos secretarios de Estado. Y también estas secretarías de gobernación pueden emitir resoluciones. ¿Ok? Siguen entonces las resoluciones de la Secretaría de Estado, se les conoce también en la doctrina como resoluciones ministeriales, porque en otros países las secretarías son conocidas como los ministerios. Pero me estoy refiriendo a las resoluciones que emiten estas secretarías de Estado. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna duda? No, profe. Sí, profe, ¿me lo puedo repetir? Sí, claro. En algunos otros países, a estas secretarías de gobernación se les llama, se les conoce como ministerios. El Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, en vez de llamarle Secretaría de Salud o Secretaría de Educación. Las resoluciones ministeriales, entonces, conocidas de esta manera por la doctrina, son resoluciones que van a emitir las Secretarías de Estado aquí en México. ¿Sí está claro? Sí. Ok, perfecto. Entonces esas son las resoluciones ministeriales. Y a ver, continuamos exponiendo este tema de la administración pública, así como les platicaba que existe una administración pública centralizada y que esa administración pública centralizada está conformado por el presidente de la República, por el fiscal general, por las secretarías de Estado. También existe una administración pública descentralizada, una administración pública descentralizada o desconcentrada, que se le conoce también con ese otro nombre, descentralizada o desconcentrada. ¿Quién forma parte de esta administración pública descentralizada o desconcentrada? Pues todas aquellas instituciones que dependen de manera directa de alguna Secretaría de Estado. Todas las instituciones que dependen de alguna manera directa de las Secretarías de Gobernación forman parte de la administración pública descentralizada. Ejemplo, el Instituto Mexicano del Seguro Social depende directamente de la Secretaría de Salud. Ejemplo, Pemex depende directamente de la Secretaría de Energía. Ejemplo, el Instituto Nacional de Migración depende directamente de la Secretaría de Gobernación. Y así sucesivamente. Todas esas instituciones que forman parte o que se derivan de estas secretarías de Estado forman parte de esta administración pública descentralizada. ¿Y por qué se los estoy comentando? Porque también estas resoluciones, también estas dependencias pueden emitir resoluciones. Esas resoluciones, las resoluciones que emiten entonces los órganos desconcentrados o los órganos descentralizados, estas resoluciones que emiten estos órganos desconcentrados o descentralizados son los siguientes que siguen en esta pirámide de Kelsen. Abajo entonces de las resoluciones ministeriales o de las resoluciones que emiten las secretarías de Estado están las resoluciones que emiten los órganos desconcentrados o los órganos descentralizados, estas dependencias que emanan directamente de estas secretarías de Estado. ¿Sí está claro esto o no? Ahorita les voy a poner un ejemplo. Un ejemplo, el Instituto Nacional de Migración depende de la Secretaría de Gobernación. Si, por ejemplo, un extranjero le solicita al Instituto Nacional de Migración una residencia temporal o una residencia definitiva, el Instituto Nacional de Migración va a tener que emitir una resolución
una resolución donde conceda la residencia temporal o donde la niegue. Esta resolución también puede ser impugnada en un momento dado si no le favorece a un extranjero. También estas dependencias pueden emitir resoluciones. Si bien es cierto que solamente el Poder Judicial tiene la facultad de emitir sentencias, que solo los tribunales forman parte del Poder Judicial Federal, eso no quiere decir que las instituciones que dependen directamente del Poder Ejecutivo no pueden emitir resoluciones. ¿Sí está claro esto que estoy comentando o no? ¿Aquí alguien tiene alguna duda, niñas? ¿A mí me podría repetir, por favor? Sí, claro. Todas las instituciones que emanan directamente de alguna Secretaría de Estado pertenecen a la Administración Pública Descentralizada, como el Instituto Nacional de Migración. Y estas dependencias también pueden emitir resoluciones. Estas resoluciones son las que siguen después de las resoluciones ministeriales. Resoluciones emitidas por los órganos desconcentrados o descentralizados. ¿Ok? Como el ejemplo que les ponía del Instituto Nacional de Migración, cuando se concede o se niega una residencia temporal. ¿Sí me di a entender o no? Entonces, profe, va a ser después de de las resoluciones ministeriales, ¿sería la administración pública descentralizada? No, después de las resoluciones ministeriales lo que sigue son las resoluciones emitidas por organismos desconcentrados o descentralizados. ¿Ok? ¿Me repite eso último que dijo, por favor? Sí, No claro. entendí bien, se cortó. Ok, claro que sí. Después de las resoluciones ministeriales, lo que sigue en nuestra pirámide son las resoluciones emitidas por órganos desconcentrados u órganos descentralizados, que es lo mismo. ¿Ok? Ok, gracias. Ok. Ahora, pues, para explicarles qué era eso, les tuve que hablar de la administración pública, naturalmente. Pero la resolución que sigue es esta resolución emitida por un organismo desconcentrado. Si se van fijando, niñas, cada una de las, igual que la primera parte de la pirámide, cada una de las reglas o de las normas que estamos platicando en esta parte de la pirámide también se van haciendo cada vez más específicas, cada vez se va haciendo más específica esta pirámide, más concreta. En derecho administrativo hay una figura que se le conoce como delegación de funciones. Como delegación de funciones. ¿Eso qué quiere decir? Recuerden ustedes que la administración pública está tutelada, está encabezada por el presidente de la República Mexicana. Y a su vez, abajo del presidente hay un sinfín de autoridades que dependen directamente de la administración pública. Esa cadena de mando, esa cadena de funciones, en derecho administrativo se le conoce como delegación de funciones. Abajo del presidente están las secretarías de Estado y abajo de las secretarías de Estado están los organismos desconcentrados, como el IMSS, ¿no? El Instituto Mexicano del Seguro Social. Y a su vez, ese Instituto Mexicano del Seguro Social debe tener forzosamente un director. Y a su vez, ese director, abajo del director, a lo mejor va a haber un jefe. Y a su vez, abajo del jefe va a haber otro funcionario más particular, subdirector, por ejemplo, o subjefe de área. Cada vez se va haciendo más específica la cadena de mando. Siempre va a haber un superior jerárquico en derecho administrativo hasta llegar al tope que va a ser el presidente de la República. Eso se llama delegación de funciones. Fíjense cómo va la pirámide. Empezamos hablando de reglamentos. Seguimos hablando de decretos supremos, de resoluciones supremas, resoluciones ministeriales, resoluciones emitidas por órganos desconcentrados. Y después de las resoluciones emitidas por los órganos desconcentrados, se va haciendo más específico. Podemos hablar de, por ejemplo, resoluciones directorales. De directores de área. Y a su vez podemos hablar de resoluciones
jefaturales, un jefe de área. A lo mejor un jefe va a estar abajo de un director. Eso es lo que seguiría. Después de las resoluciones emitidas por los órganos desconcentrados, siguen las resoluciones de los directores, las resoluciones de los directores de área, resoluciones directorales, y luego las resoluciones jefaturales, y así sucesivamente, hasta llegar hasta el último eslabón de la administración pública. ¿Sí queda claro esto que les estoy comentando? ¿Alguien tiene alguna duda? Entonces son las resoluciones emitidas por órganos descentralizados, Ajá, y de ahí siguen las resoluciones directorales, ajá, y de ahí siguen las jefaturales, así es. ¿sí? Exactamente, Perla, muy bien. Y así sucesivamente, cada vez se va haciendo más específica esta pirámide. Si ustedes se fijan, hasta arriba en la cúspide está la Constitución, después los tratados internacionales, después la ley de amparo, después las resoluciones que emite formalmente el Congreso, porque es la facultad, en la pirámide se ubican esas leyes que emite el Congreso, porque es la facultad competente, la autoridad competente en México para hacer leyes. Y abajo de las resoluciones emitidas o de las normas emitidas por el Congreso se ubican las normas emitidas por el Poder Ejecutivo. Y hasta abajo en la base de la pirámide, por fin llegamos, ya no se las voy a hacer más compleja, por fin llegamos a esa norma jurídica individualizada. Ya por fin llegamos a esta norma jurídica individualizada. Poníamos como ejemplo las sentencias, que son un traje a la medida. Una vez que un juez dicta una sentencia y queda firme, la persona condenada tiene que acatar de manera obligatoria lo que dispuso específicamente el juez para él. Se condena a pagar la pensión alimenticia a Juan Pérez a favor de su hijo por la cantidad de tanto. Ya estamos hablando de una norma específicamente diseñada para una persona. Entonces, abajo de las resoluciones o de las normas que emite el Poder Ejecutivo, van a estar al final de la pirámide las resoluciones o las normas emitidas por el Poder Judicial, ¿Ya vieron cómo tomó forma esta pirámide? ¿Tienen alguna duda de esto que acabo de comentar? Entonces, las primeras son hasta donde dice, hasta donde es la ley de amparo los va a emitir el Poder Legislativo. Ajá. Sí, ¿no? Exacto. Y ya de ahí hasta donde empiezan reglamentos es el Poder Ejecutivo. Correcto. Y el último va a ser, que serían las normas jurídicas, sería emitido por el Poder Judicial. Sí, porque nos estamos refiriendo a una sentencia. ¿Ok? Y solo sería la norma jurídica individualizada, las demás no. Así es correcto. Una norma hecha para una persona en particular. Gracias. Ok. ¿Alguien más tiene alguna otra duda? No, profe. Bueno, niñas. Fue un tema interesante, un poquito complejo de entender, pero con esto terminamos de exponer nuestra pirámide de Kelsen o nuestra jerarquía de las normas. Vamos a hablar a continuación de otro tema importante que pudiera ser a lo mejor un poquito tedioso porque voy a tener que entrar a clasificarles muchos temas, pero que es importante que lo sepan y que es parte de este curso. Y me refiero a la clasificación de las normas jurídicas. Antes de hablar de la clasificación de las normas jurídicas, quiero platicarles de otro tema. Vamos a platicar de un tema muy breve que se llama los ámbitos de aplicación de la norma jurídica. Vamos a platicar, antes de hablar de la clasificación de las normas, vamos a platicar de los ámbitos de aplicación de la norma jurídica. ¿En qué casos se aplica una norma? ¿Conforme a qué criterios? Eso es justamente lo que vamos a platicar a continuación. Y entonces, para hablar de los ámbitos de aplicación de la norma, tenemos que considerar 4 criterios. Hay un ámbito de aplicación de la norma que es personal, ámbito de validez personal.
ámbito de validez material, hay otro que es espacial y hay otro que es temporal. Son los cuatro ámbitos de validez. Ámbitos de validez, se los voy a poner. Son los 4 ámbitos de validez de la norma jurídica. Por ejemplo, en el caso del ámbito personal de validez, ¿a quién se le tiene que aplicar una norma? ¿A todos o a una persona en especial? Cuando hablamos del ámbito personal de validez, vamos a responder la pregunta: ¿a qué persona se le aplica una norma? Por ejemplo, hay funcionarios específicos que no pueden ser juzgados en principio como el resto de los ciudadanos. Esos ciudadanos o esas autoridades que gozan de una protección constitucional llamada fuero. Pues ahí hacemos una distinción. A estas personas, antes de juzgarlas conforme las reglas de los ciudadanos comunes, se les tiene que hacer un juicio político para ver si es procedente desaforarlos o no, quitarles esa protección constitucional. En el caso del derecho castrense, los militares se permite que sean juzgados por sus propias leyes militares castrenses. Entonces, ¿qué tipo de leyes son aplicables a una persona en particular? ¿Está claro esto? ¿No lo podría volver a repetir, por favor? Sí, claro que sí. Cuando hablamos del ámbito personal de validez, vamos a entender qué tipo de norma es aplicable a una persona en particular. Si bien es cierto que la propia ley dice que todos somos iguales ante la ley, pues algunas personas, algunos funcionarios pueden tener algún privilegio o algún tipo de protección constitucional llamada fuero. No a todas las personas se le pueden aplicar las mismas leyes. Cuando estudiamos qué tipo de leyes se le aplican a las personas en particular, hablamos del ámbito personal de la norma jurídica. ¿Sí me doy a entender o no? Sí. Ok. Eso es el ámbito personal de validez. Cuando hablamos del ámbito material de validez, nos referimos a la rama del derecho aplicable. ¿Qué materia va a conocer esta autoridad? Se los voy a poner de esta manera. ¿Un juez penal puede conocer controversias o pleitos civiles? Pues claro que no. El juez penal fue designado, fue instituido específicamente para resolver los asuntos que él conoce, los asuntos de su materia, que son asuntos penales. El juez penal, atendiendo a este orden lógico jurídico, no puede resolver asuntos que no sean de su materia, tiene que resolver asuntos esencialmente penales. Para eso está ahí el juez penal, para resolver asuntos penales. Una autoridad del trabajo, presidente de la Junta de Conciliación, ¿puede resolver asuntos administrativos? Pues no. Las facultades de los miembros de la Junta de Conciliación, que son 3 además, porque todavía no aplica la reforma, no entra en vigor en la Ciudad de México, tiene que resolver asuntos laborales. Un juez de lo civil no puede resolver asuntos agrarios porque no es su materia. Entonces, cuando hablamos de la materia nos referimos a la rama específica que debe de ser conocida por una autoridad. ¿Sí está claro esto? Sí, profe. Ok. ¿Me lo puede repetir, profe? Sí, claro que sí. Cuando hablamos del ámbito material de validez, nos estamos refiriendo justo a la rama del derecho concreta que debe de ser conocida por parte de una autoridad. Un juez civil solo puede conocer asuntos civiles. Ya hay una división por materia, hablamos de una división por materia, por rama, por especialización. El juez civil conoce asuntos civiles. En el Estado de México ya hay jueces mercantiles. El juez mercantil puede resolver controversias mercantiles. El Tribunal Federal de Justicia Administrativa puede resolver asuntos administrativos. El Tribunal Agrario puede resolver conflictos agrarios. El juez federal puede resolver asuntos constitucionales. Un juez de distrito, por ejemplo. Un juez penal resuelve asuntos penales.
hablamos de materias en específico. ¿Sí me explico? Ok. Sí, profe. Bueno, esto es el ámbito material. Vamos a hablar del ámbito espacial de validez. Ámbito espacial de validez. Cuando hablamos del ámbito espacial de validez, nos abocamos directamente al territorio. ¿En dónde se va a aplicar una norma? ¿En qué espacio? ¿En qué territorio? Hay normas federales que se aplicarán en toda la República Mexicana. Hay normas locales que se aplican en los estados. Hay normas municipales que se aplican en algunos municipios. ¿Sí me explico o no, niñas? Sí, profe. Sí. Y finalmente está el ámbito temporal de validez. El ámbito temporal de validez. Cuando hablamos del ámbito temporal de validez, nos estamos refiriendo a el momento histórico en que se tiene que aplicar una norma. ¿Cómo se aplica una norma en el tiempo? Por ejemplo, un ejemplo muy concreto. Hay unos artículos, creo que ya lo habíamos platicado, que se llaman artículos transitorios. Los artículos transitorios nos van a explicar cuál es la vigencia de una ley. Por ejemplo, el Código Civil para el Distrito Federal en este momento es vigente. ¿Hasta qué momento? No lo sé, hasta el momento en que se haga un nuevo código civil. ¿En qué momento entró en vigor el Código Civil? En el tiempo, históricamente hablando. Pues para saber eso, al final de la ley, al final del código, hay un artículo que se llama artículo transitorio, que me va a explicar, me va a decir exactamente la fecha en que entró en vigor este Código Civil que es vigente actualmente. Y también hay un artículo transitorio que indica hasta qué momento en el tiempo fue vigente el Código Civil anterior, antes de que entrara en vigor el nuevo. ¿Sí me explico o no, niños? Sí, profe. ¿Ok? Esos son los 4 ámbitos de validez de la norma que debemos comprender antes de entrar al siguiente tema. Entonces, lo que sigue ahora es que estudiemos la clasificación de las normas jurídicas. Clasificación de las normas jurídicas. Este tema voy a tratar de hacerlo muy breve porque es un poquito tedioso. A lo mejor les voy a estar dictando algunas cosas que no es mucho lo que hay que dictarles, pero se los tengo que decir, a lo mejor por eso puede ser un poquito tedioso. Y quiero platicarles que este criterio de clasificación de las normas jurídicas no lo invento yo, naturalmente, lo estoy retomando de un autor que ya todos conocen, que es Eduardo García Maínez. Si quieren ustedes profundizar respecto de este tema, pueden abocarse al estudio del texto Introducción al Estudio del Derecho, por RUA, de este mismo señor, de Eduardo García Maínez. Ahí viene todo lo que voy a exponer a continuación. El libro está en el Classroom. ¿Ok? Y deben entender también que cuando este autor hizo esta clasificación de normas, pues fue en otro momento histórico, entonces puede haber algunas cosas que no sean concordantes con los temas que yo les he explicado, porque pues esa clasificación es no reciente. Yo se los explicaré, no son muchas cosas, no se inquieten. Pero pues para que comprendan que esta clasificación pues fue hecha históricamente en el pasado y en algunas cosas o algunos temas no pueden ser actualizados, como yo se los he dado en la clase, y les voy a decir específicamente cuando eso suceda. Bueno, entonces vamos a empezar esta clasificación de las normas jurídicas, y hay varios criterios conforme a los cuales se clasifican las normas jurídicas. Vamos primero a explicarles, les voy a primero a mencionar los criterios, las normas, y luego explicaré cada una de ellas. El primer criterio es, desde el punto de vista al sistema que pertenecen. Desde el punto de vista del sistema al que pertenecen. Desde el punto de vista del sistema al que pertenecen. Desde el punto de vista del sistema al que pertenecen. Y desde el punto de vista del sistema al que pertenecen, podemos hablar de 3 tipos de normas. Normas nacionales, normas
extranjeras, y normas de derecho uniforme, normas nacionales, extranjeras y de derecho uniforme. ¿Cuáles son las normas nacionales? Pues las que se aplican en el territorio nacional, esas normas que se aplican en los Estados Unidos mexicanos. Las normas extranjeras pues, son las normas que se aplican en otros países, así de sencillo. Y las normas de derecho uniforme son normas o leyes que se pueden aplicar en 2 o más países, y el ejemplo por excelencia, naturalmente, serán los tratados internacionales. ¿Alguna duda respecto a este criterio? ¿Me podría repetir, profe, por favor? Sí, claro. Desde el punto de vista del sistema al que pertenecen, las podemos dividir estas normas en 3: nacionales, extranjeras y de derecho uniforme. Las normas nacionales son aquellas que se aplican en el territorio nacional, en los Estados Unidos mexicanos. Las normas extranjeras son las normas que se aplican en otros países diferentes a México. Extranjeras. Y las normas de derecho uniforme son las normas que pueden aplicarse en 2 o más países. Y el ejemplo por excelencia son los tratados internacionales. ¿Ya está claro? Sí, profe, gracias. Bueno. Segundo criterio, desde el punto de vista de su fuente. Van a ver cómo todos los temas que hemos tratado en el curso se retoman en estos criterios. Desde el punto de vista de su fuente, este es el segundo criterio de clasificación. Desde el punto de vista de su fuente. Y aquí empieza a variar la información, porque no están todas las fuentes que platicamos. El estudio de Eduardo no es tan extenso, no está actualizado. Desde el punto de vista de su fuente, las vamos a clasificar en 3: normas legislativas, normas consuetudinarias y normas jurisprudenciales. Consuetudinarias, ok. Desde el punto de vista de su fuente, hablamos de obviamente nos estamos refiriendo a las fuentes del derecho. Ya sabemos que hay más, ya sabemos que están los usos, las directas, las reales, las materiales, los principios, etcétera. Recuerda que los tratados internacionales entran dentro de la ley o proceso legislativo, ¿ok? Bueno, pero desde el punto de vista de su fuente las vamos a dividir en 3. Legislativas, aquellas normas que emanan directamente de la ley o proceso legislativo como fuente del derecho. Aquellas normas que emanan directamente de la ley o proceso legislativo como fuente del derecho. 2. Las normas consuetudinarias. Las normas que emanan de la costumbre. Las normas que emanan de la costumbre como fuente del derecho. Y 3. Las normas jurisprudenciales, que son aquellas normas que emanan directamente de la jurisprudencia como fuente del derecho. ¿Está claro, niñas, esto que acabamos de exponer? ¿Me puede repetir la primera, por favor? Sí. Legislativas son aquellas normas que emanan, que se generan de la ley o proceso legislativo como fuente del derecho. ¿Ok? Consuetudinarias emanan de la costumbre y jurisprudenciales de la jurisprudencia. ¿Alguien tiene alguna otra duda? Bueno. Lo último, sí, el segundo criterio de clasificación de las normas jurídicas es desde el punto de vista de su fuente. Legislativas, las normas que emanan de la ley o proceso legislativo como fuente del derecho. Consuetudinarias, las normas que emanan de la costumbre como fuente del derecho. Y jurisprudenciales
jurisprudenciales, las normas que emanan de la jurisprudencia como fuente del derecho. Las normas que emanan de la jurisprudencia como fuente del derecho. ¿Ya está claro? Bueno. Gracias, Pela. Entonces, ¿tiene alguna duda? ¿Tienen alguna duda de la sesión del día de hoy? No, profe. Bueno, si no hay nada más que decir, entonces les agradezco su atención y nos vemos el día de mañana, niños. Hasta mañana. Sí, profe. Que tenga buena Hasta tarde. mañana, profesor. Gracias. Hasta mañana. Gracias, hasta mañana. profesor. Hasta mañana. Siendo las 4 horas con 59 minutos del día 20 de julio de 2021, se da por concluida la sesión del curso de recuperación académica de la asignatura de Introducción al Estudio del Derecho del Instituto de Estudios Superiores Rosero Castellanos en su horario de 3 a 5 de la tarde.